Buenos días, que Dios bendiga su vida ahí donde usted está. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje de bendición que nos trae hoy el Señor. Algo maravilloso, algo nuevo, algo por aprender. Como siempre, Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Yo les digo que este libro, la Biblia, yo lo llamo nuestro manual de vida. Ahí está lo que Dios quiere que tú hagas y lo que quiere que no hagas. Y todo para bendecirte. Todo es para un resultado de victoria en tu vida. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, Señor, te damos gracias por la bendición de poder recibir de tus labios la palabra que va a edificar, cambiar y bendecir nuestras vidas. Hoy te decimos que preparamos nuestro corazón para recibirla, para guardarla y lo principal, lo que tú quieres, para ponerla en práctica en nuestra vida. Espíritu Santo bendito, llénanos, úngenos y danos la sabiduría que necesitamos para aprender, para recibir, para practicar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Alguien puede decir amén ahí? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos necesidad de hacer algo en nuestra vida, lo preparamos para hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que tenemos que hacer, siempre va a haber un resultado. Y todos, sin ninguna duda, esperamos que el resultado de lo que hagamos sea bueno. ¿Para qué? Para salir aprobado. Así se llama el mensaje de hoy, aprobado. Entonces hoy vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo de lo que él dijo, hizo por decisión propia, pero por envío del Espíritu Santo de Dios a hacerlo. Leamos lo que hoy la palabra de Dios nos va a enseñar para nuestro bien. En la palabra de Dios leemos hoy en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer lo que nos dice el capítulo 4 y versículo 1. Vamos a leer 1 y 2. Segunda de Corintios 4, 1. Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza. Y no actuamos con astucia ni falsedad el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esa manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Esta es palabra de Dios. Muy bien, aquí vemos lo que el apóstol Pablo nos habla de lo que Dios le mandó a hacer y de lo que él cree que está haciendo según su voluntad, o sea, según la voluntad de Dios, y de lo cual él no se avergüenza, ni se esconde, ni deja nada escondido, para que no se sepa. Todo lo que viene de Dios es luz, es claridad, es verdad,
para que no andemos nosotros en un mundo donde probablemente anduvimos antes, que es un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas, un mundo de mentira y un mundo donde no hablábamos de la verdad que es Jesucristo. Recordemos lo que dice Jesucristo en Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo se autonombra como la verdad. Y de esa verdad, el apóstol Pablo nos habla de que no se avergüenza de expresarla, de decirla, de compartirla y ponerla en práctica en su vida para que todos los que le escuchan lo aprendan y lo practiquen también. Porque esa es la idea, enseñar esa verdad que ya sabemos a los demás. Entonces, muy claramente, Pablo nos enseña hoy que muchas cosas de las que él enseñó a sus discípulos, a todos los lugares donde él viajó, a todas las provincias donde él enseñó, fundó iglesias para que se conociera el evangelio de Jesucristo, en todos esos lugares él hablaba de esa verdad que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para edificación y para cambio de la vida de los demás. O sea, el cambio que las demás personas necesitaban hacer en sus vidas para salir de un mundo de pecado, de un mundo de error, de un mundo, lógicamente, de sufrimiento y de muerte. La palabra de Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué mejor no salir de un mundo así para no morir, sino que tener esa vida en abundancia que nos ofrece el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10 y versículo 10, para vivir una vida abundante? Entonces, Pablo, lo dice de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas personas, principalmente en esas regiones que no eran Israel, que no eran Jerusalén, pero que pertenecían a ese mundo donde Pablo se comunicó con todos los gentiles, o sea, con los que no eran judíos, vivían en idolatrías, en creencias paganas, y a causa de esos errores vivían un mundo de guerra, de pecado, de muerte, de envidia, de egoísmo y lógicamente de falsedad. Entonces, él es enviado por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios, con el que se encuentra camino a Damasco, a transmitir un mensaje nuevo. Y por eso es importante que él lo haga como dice que lo está haciendo aquí, sin nada escondido, sin secretos y con todo visto a la luz. Porque eso es lo que nos enseña Dios, a vivir en un mundo de claridad, de transparencia, de luz y de verdad. Ya no a escondidas, ya no con falsedad, ya no engañando, ya no mintiendo, etc. Entonces, todo esto que Pablo transmite lo está diciendo de esta manera acá, por la forma en que estas provincias, estas regiones y el resto del mundo que no conocía la palabra de Dios vivía. Y que hasta cierto punto consideraban normal, aceptable y común. La mayoría de personas hasta hoy en día consideran el pecado normal, común. Así tiene que ser, así está la sociedad. No puedo cambiar su forma de pensar porque si así piensan, entonces se tiene que hacer. Y hoy estamos viviendo un problema muy normal, digámoslo así,
dentro de la sociedad de todo el mundo, no solo de aquí de Guatemala, sino que de todo el mundo. Un engaño que permite leyes que aprueben el aborto, por ejemplo, o los matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, todo eso está aquí en la palabra de Dios que hoy vamos a leer. Y a todos ellos llegamos, a todos ellos no condenamos, pero sí exhortamos al cambio. Entonces hay que decirlo, hay que afrontar que si no está bien, hay que cambiarlo, sin condenar a nadie, pero sí a mostrarles el cambio, que en este manual que se llama Biblia está escrito. Vamos a leer una cita muy importante que viene a enseñarnos lo que Dios piensa de este tipo de actitudes que existían en esas otras regiones, que está en Primera de Corintios. Yo quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Miren qué maravilloso esto, mis hermanos. Aquí está exactamente lo que el Señor no aprueba, a lo que Pablo enseña a estos hombres de Corinto que no deben de practicar, y lo que Dios no acepta en su reino. Todos estos pecados. ¿Me están entendiendo? Todo esto no es aceptable dentro del reino de Dios. Sin embargo, hay algo maravilloso que dice en el versículo 11 que leímos. Algunos de ustedes, dice, practicaban algunas de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no acepta este tipo de desviaciones y de pecados y de actitudes, los cuales pues no van a heredar el reino de los cielos, dice. Pero sí hay una forma de cambiar todo esto, según lo que en el versículo 11 acabamos de leer. Si hay una forma de cambiarlo, entonces, inclusive se dirige a ellos como que algunos de ellos practicaron algunas de estas cosas, o afeminados, o violentos, o ladrones, o borrachos. Ahí no habla de la palabra drogadicto, pero métase ahí entre los borrachos, porque es prácticamente el alcohol ya catalogado como una droga para escapar de la realidad y supuestamente solucionar algún problema que tiene alguna persona. Entonces, esto Pablo lo predica, Pablo lo enseña. ¿Por qué? Porque hay muchos que están dentro de este mundo que creen que lo que hacen es bueno, es correcto, es normal, así tiene que ser, así nació, así va a seguir. Porque ¿se han fijado
lo que dicen algunas personas. Yo así nací, así me voy a morir. No, no. Hay la posibilidad a través del autor de este libro maravilloso que se llama Jesucristo, inspiración del Espíritu Santo de Dios, y que puso a muchos hombres a escribir, pero acuérdense, es inspiración de Dios, todo lo que la Biblia dice, aunque hombres lo hayan escrito, que es para bendición de su vida y de la mía. Sí. Fíjense que hace algunos años yo en una empresa que nació de la luz de Jesús, se llamaba Aventures, vino un piloto y se durmió y se fue a estrellar y quedó el carro totalmente destruido. Entonces llegamos con mi esposa al lugar donde había sido el accidente. Aparentemente el piloto se había dormido, se estrelló en un paredón y resultaron 2 personas que transportábamos heridas y se las llevaron al hospital. Entonces, cuando llegó el momento de la espera que llegara la policía, estábamos ya con ellos y algunos de ellos que eran de la Policía Nacional Civil nos dijeron, o le dijeron al piloto y el piloto lo dijo a nosotros, miren, aquí va a venir la otra policía, o sea, la de tránsito, ¿verdad? Y si mira el carro aquí destruido, les va a poner una gran multa, se va a llevar el carro preso y a todos ustedes también se van a ir presos. Bueno, pues esperemos. Nosotros estábamos esperando la grúa para transportar el carro a un taller. Y le dijeron entonces a nuestro piloto, mire, si nos da 1,000 quetzales, nosotros traemos una grúa de la policía, la llevamos al taller y ustedes se van a su casa, ¿no? Sin ningún problema, ni multa, ni condena, ni nada. Entonces, nosotros no teníamos en ese momento ese dinero y tampoco el deseo de hacer ese acto, que usted ya sabe cómo se llama, ¿verdad? Parece que se llama soborno, creo yo, por ahí va la cosa. Entonces, le dijimos que le dijera a la policía el piloto que chocó, que no, que íbamos a esperar nuestra grúa que habíamos pedido para transportar el microbús al taller. Bueno, dijeron ellos, entonces ustedes se atienen y esperen entonces las consecuencias de no haber ayudado a nuestra institución con ese dinero. Va. Eso fue hace muchos años. Estoy hablando de tal vez unos 12, 14 años más o menos. Y al poco tiempo llegó nuestra grúa, se transportó el microbús al taller donde se iba a quedar y no pasó nada. En nuestra sociedad, hermanos, hay muchas de estas cosas que nos tientan a hacer lo que no se debe hacer. Pagar con dinero para no tener alguna consecuencia con la ley, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros no aceptamos eso. Nunca lo hemos aceptado. Varias veces, como esta que les cuento, que les pongo de ejemplo, hemos tenido a la vista, cerca, como tentación, por decirlo de esa manera, a cometer, pero tenemos presente que cuando hacemos la voluntad de Dios, todo sale bien. Así es como el Señor lo quiere. No cometer ni ninguno de estos tipos de actividades de las que habla 1 Corintios 6, que acabamos de leer.
¿Por qué? Porque nuestra entrada allá es más importante que cualquier cosa que podamos vivir o perder o gastar aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo? Pues qué bueno. Entonces, eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Eso es lo que nos enseña el día de hoy. Para que ninguna de las cosas que ya leímos y que todos y cada uno de ustedes escucharon, no son agradables a Dios. Entonces, no las tenemos que cometer, porque tenemos que luchar por un mundo mejor, por una tierra nueva, por una Guatemala libre, usted y yo, todos. Ese es nuestro propósito. No solo querer algo bueno para mí y para mi familia y para mi casa. No, propongámonos que también puedo hacer algo bueno por alguna otra persona. ¿Por qué? Porque Dios así lo anunció, así se los pidió a sus discípulos, y por eso Pablo está predicando de esta manera, haciendo o dando a conocer, mejor dicho, la voluntad de Dios para todas estas regiones de Asia y de África, donde él predicó, incluyendo Roma, Europa. Hoy entonces, mis hermanos, es importante que comencemos a aprender que la voluntad de Dios es para nuestro bien. Imagínense que yo hubiera aceptado sobornar a una policía con 1,000 quetzales para que la otra policía no me hiciera nada. Hubiera dado 1,000 quetzales y la otra policía ni llegó, y encima me iba a tener que pagar la grúa que llegó a traernos, ¿verdad? Aquí, por no aceptar eso, no pagué nada. O sea, que también hay bendición material cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Pues qué bueno. Dios, cuando nos enseña a dejar de hacer algo, no nos gusta. A veces lo rechazamos. Decimos, ese no es mi problema, eso lo hace aquel. No. En algún momento de nuestra vida, cada uno podemos estar involucrados o tentados a cometer alguna de todas estas cosas o a aprobarlas, como quien dice, yo no lo hago, pero si aquel lo quiere hacer, que lo haga, está bien en su vida. No. Seamos portadores de una buena noticia. Por eso en San Marcos, capítulo 16 y versículo 15, que leímos el domingo pasado, lo dice claramente. Llevar la buena nueva de salvación. Así dice. Mis hermanos, aquí no es solo de ponerle la tapita a la botella, o tirar el puro, o quitar el polvo de ahí. No. Todo eso que es vicio, que es adicción y que ha llegado a ser un refugio tal vez suyo o de otra persona que usted conoce, es el resultado del orgullo, del egoísmo, de la soberbia o de algún otro pecado que pueda estar gobernando su vida. Tratemos entonces no solo la adicción o el vicio, tratemos lo que está provocando ese vicio, que puede ser algún otro sentimiento que ha gobernado su vida y que lo vino a hacer que usted desembocara ahí, usando un refugio que no se llama Dios, sino que se llama alcohol, cocaína, crack, solvente, marihuana, no sé, éxtasis o cualquier otro alucinógeno que hoy existe, probablemente. Si dejamos el pecado, todo esto no va a haber necesidad que usted lo tome o lo huela o lo fume. Ya no. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. ¿Me está entendiendo? Él es suficiente. Y me lo demostró ese día cuando no acepté dar un soborno. Una vez
Una vez, mis hermanos, fíjense que yo llegué a pensar que estas personas homosexuales, por ejemplo, no les debíamos de hablar, las debíamos de apartar de nuestra vida, porque por lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, por el contrario, lo que debemos de hacer es enseñarles que hay una nueva forma de vivir. Así como el borracho no heredará el reino de los cielos, pero sí tiene la oportunidad de cambiar para heredarla. El mismo versículo 11 nos lo dice. Ustedes tal vez cometieron algunas de estas cosas. Eso quiere decir que ya no lo hacen. Eso quiere decir que ahora son aprobados. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su vida, porque hubo alguien que se lo mostró, que se lo enseñó, que lo ayudó y que lo sacó de ahí con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando alguien maneja en estado de ebriedad? Por su forma de manejar o porque choca o porque atropella a alguien, la policía se da cuenta que va tomado. Entonces, el deber de la gente de seguridad es meterlo preso. ¿Por qué? Porque está infringiendo la ley que dice claramente, no sé el artículo, no sé en dónde lo dice, lo único que sé es que es prohibido manejar en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque puede causar un accidente o matar a alguien o matarse a sí mismo si se va a embarrancar. Entonces es prohibido, no hay que hacerlo. Entonces cuando la gente de seguridad apresa a algún bolo porque va manejando en estado de ebriedad, ¿cuál es la primera reacción del bolo? Espéreme. Tome. Hágame la campaña usted. Que voy para mi casa. Ni modo. Va para su casa, pero va a bolo. ¿Verdad? Esa es la primera reacción. Con tal de no pagar las consecuencias del pecado, de ebriedad, de abusar de una sustancia. Y miremos la otra parte. Miremos cuando le dicen no a usted, ¿va? Usted no toma, ¿va? No sabe qué es eso. Alguien que está tomado y que lo miran que está ebrio, pero no tanto. Entonces le dicen probablemente la otra parte o la otra forma de soborno, que es, ¿sabe qué? ¿Por qué no se deja para las aguas? ¿Verdad? Déjese para las agüitas, sí, y se va. Y el otro se lo da. Entonces, esto es robar. Es robarle a aquel que instituyó la ley, que es el Estado, por lo que tiene que pagar la persona que infringe una ley. Entonces, esto es para que hoy entendamos que está aquí escrito, para que hoy usted y yo lo atendamos, lo entendamos y lo pongamos en práctica, es decir, ya no hacerlo. En lugar de que infrinja la ley por manejar bolo, mejor ya no tome. ¿Sí? La palabra no dice los bolos automovilistas, no, ahí está hablando de los borrachos en general. Mejor ya no tome. ¿Me están entendiendo?
Una vez, cuando yo digo que ya no tome, le estoy hablando de que sí es posible dejar de hacerlo, incluyendo todo lo que hablamos en 1 Corintios 6. Sí es posible dejar de hacerlo. Y si hay quien lo ayude para que lo deje de hacer. Les iba a decir que una vez venía yo manejando por la segunda avenida y 14 calle, zona 1. La luz de Jesús estaba en la zona 1 todavía. Avenida Centroamérica y 13 calle, zona 1. Ahí estaba la luz de Jesús. Y hace muchos años, muchos años. Pensemos en el año 2008. Estamos hablando de hace 12 años. Y venía yo del hogar para mi casa. En la esquina de la 14 calle vi una mujer parada en una esquina. A esas horas de la noche, estoy hablando de 9:30 de la noche, vestida provocativamente. Y yo pasé, la vi y seguí mi camino. Como a las 2 cuadras, no menos, como a la cuadra, sentí yo regresar. Tranquilo, Rolando, vida vieja, voy a seguir. A la siguiente cuadra, regresar y hablarle. Ya eran dos cosas, ¿verdad? Regresar y hablarle. No, ¿cómo voy a regresar? No. Sí, regresar. Y una insistencia, mi hermano, tremenda. Y comenzó este sentimiento de vergüenza, de qué dirán. Yo en el carro que muchos me conocen, ¿verdad? Platicando con una de estas personas que era una prostituta, según lo que yo pensé. Entonces seguí mi camino, pero la voz insistía y me decía regresar y le hablas. Bueno, dije yo, si eres tú, Señor, yo voy a regresar. Y di la vuelta y regresé. Me regresé por la tercera avenida, di la vuelta en la 14 calle y ahí estaba esta persona parada en la misma esquina. Muy sonriente se me acercó. Dijo, hola, ¿qué tal? ¿Me vas a llevar? Vaya, le dije yo, subite. Y se subió. Y cuando se subió le dije, antes de llevarte, te quiero presentar a mi amigo. Le dije. Así volteó a ver para atrás, ¿verdad? Pero aquí no va ninguno. ¿Tú venís solo? No, le dije yo. No vengo solo, le dije yo. El amigo bueno, ¿y quién es? Me dijo, porque yo no miro a nadie. Pues el amigo que te quiero presentar, porque te quiere conocer y quiere que tú lo conozcas, se llama Jesucristo, le dije yo. ¡Ay! Me dijo. ¡Ah! Miren, mis hermanos, se quedó agachada y comenzó a llorar. Tengo necesidad de conocerlo, me dijo. Fíjense. Yo me llamo Ángela, me dijo, pero soy hombre, no soy mujer. Entonces le dije yo, en el nombre de Jesús, ya no sos Ángela, sos Ángel. Ese es tu nombre. Sí, me dijo, ese es mi verdadero nombre.
y nunca me habían hablado de Él, pero yo necesito que me hables de Él. Y es una historia que aquí comienza, hermanos, pero después de haber orado con otro hermano en otra oportunidad por este joven, porque era hombre, recibió a Jesús, dejó las calles y se regresó a su país porque no era de Guatemala. Se había venido huyendo de su país por un acto de violación que sufrió cuando era niño. Y fue a perdonar al padrastro que lo violó y por lo cual se volvió homosexual o gay, como se le llama ahora, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando tú le abres tu corazón y le permites hacer su voluntad en ti, te habla y te muestra lo que quieres Él que tú hagas por los demás. Primero, por ti mismo, porque primero tuve que cambiar yo mi vida y después me envió a cambiar la tuya y la de muchas personas que me han escuchado. Entonces hoy, Dios quiere que tú estés aprobado para bendición de tu vida, para bendición de tu familia y para bendición de nuestro país, para que tengamos mejores personas, que es Guatemala, nuestra Guatemala. Atendamos entonces esta palabra que hoy Dios a través del apóstol Pablo nos comunica y que tenemos que hacer y que tenemos que ejecutar y que si tenemos algo que cambiar pero no queremos y no lo recibimos y nos cuesta aceptarlo porque así he vivido yo siempre, comiénzalo a hacer. En Josué capítulo 1 y versículo 9 le dice Dios a Josué, cuando él está iniciando una misión de parte de Dios, como probablemente tú la estés queriendo iniciar hoy, siendo un nuevo hombre, una nueva persona. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Dios está contigo, mi hermano, y puedes hacer, aunque parezca imposible y difícil o vergonzoso, como a mí me pasó en ese momento, que no me quería parar en vía pública, viendo muchas personas en mi carro, hablando yo con una prostituta. Hay que hacerlo, si es la voluntad de Dios, pero con un propósito de Él, no tuyo, de Él. El Señor quiere bendecirte. Y a veces tenemos que aprender cosas que no sabíamos y que probablemente rechazábamos. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de este libro maravilloso y bendito que se llama Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado, por lo que hoy nos has mostrado a través de este discípulo tuyo que es Pablo, Señor, donde ni con vergüenza, ni a escondidas, ni escondiéndonos de las personas para hacer lo que tú quieres por vergüenza, porque ¿qué van a decir? Hoy aprendamos a ejecutarlo, a hacerlo. Espíritu Santo que estás aquí, ayúdanos y danos tu poder y tu fuerza para poner en práctica tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a todas esas personas, Señor, que hoy están escuchando tu palabra y que necesitan hacer un cambio en sus vidas. Espíritu Santo, llénalas de ti, de tu poder, de tu sabiduría y de tu gran amor
para que logren recibir tu bendición haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre maravilloso de Jesús te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Maravilloso, precioso y glorioso eres, Señor. Bendito sea el Señor, mis hermanos, por lo que Él el día de hoy nos ha enseñado y nos ha mostrado. Nos vemos primero Dios, entonces, mis amados hermanos, el domingo 6 de diciembre, en el mensaje de bendición que como siempre te trae el Señor para ti, para tu vida y para tu familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nuevamente quiero recordarte la buena noticia que tenemos, que ahora nuestro programa de rehabilitación es online, para que Dios haga el cambio en tu vida en el lugar donde estés, y puede ser en la comodidad de tu casa. La forma de cancelarlo es a través de nuestras diferentes cuentas de banco que están apareciendo ahí en tu pantalla, y también lo puedes hacer ahora con tarjeta de crédito. El link te va a aparecer ahí en la descripción. Cualquier duda adicional, los teléfonos también te aparecen en pantalla y estamos para servirte. Que Dios te bendiga.